Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya se acaba el mes de abril. Qué bonita forma de acabar abril con el desvergonzado acto de ayer de Pedro Sánchez, que aquí, perdonen, anunciábamos repetidamente. Un acto falsario de trilerismo político y una suerte de autogolpe bien fingido en una comparecencia teatralizada, victimista, manipuladora. Desde luego pasará a la historia de las infamias. La noticia es que Sánchez se queda. Era noticia que algunos tenían claro desde el principio, lanzando una amenaza general al periodismo y a la justicia independiente. No hay nada, vamos a ver, no hay nada que sorprenda. El resumen de lo ocurrido ayer realmente acaba con eso. Sánchez generó una crisis que nadie le había exigido para conseguir la aclamación de su partido. Ha tenido la aclamación de su partido, ha cambiado el foco de las elecciones catalanas, que era lo que pretendía, y hacer una extensión hasta las europeas y a otra cosa mariposa. Pero un elemento más. A raíz de las informaciones periodísticas que afectan a su familia y las instrucciones judiciales derivadas de esas denuncias, el presidente anuncia una campaña para amedrentar a jueces, a periodistas, con ese vamos a hacer limpieza. Lo ha comenzado ya con Bieito Ruido en el debate, con Javier Negre, al que le exige $500,000 por relacionar a sus diputados con el Tito Berni. Eso excita las glándulas salivales del comando Inchaurrondo. Ese grupo de periodistas convertidos en comisarios políticos que inmediatamente se lanzaron a pedir la ocupación del Poder Judicial. Desde luego no hay nada que le guste más a un liberticida que eso de escuchar a un político prometiendo limpieza. Otra cosa es que nos vayamos a dejar impresionar por esas bravatas, por esas ceremonias puramente populistas. Quédense con una idea. Sánchez solo ha conseguido movilizar a su partido y a base de engaños. Se ha choteado de sus periodistas de cámara, de sus socios políticos. Hoy sigue sin presupuestos, sigue sin capacidad real para gobernar. O sea, puede parecer más fuerte, pero no lo es. Incluso entre su prensa más lanar, más borrega, y entre sus propios compañeros de partido hoy se detecta una cierta frialdad, porque a nadie le gusta que le tomen el pelo a la vista de todo el país. Ayer le contaba un curioso fenómeno a propósito de la incógnita sobre los planes de Pedro Sánchez. Yo les decía que todos los sanchistas mantenían que iba a dimitir. Y todos los no sanchistas apostaban a que se quedaba. Y Sánchez, una vez más, le ha dado la razón a sus críticos. Porque hoy la prensa está llena de columnas de analistas humillados. Se sienten como ¿se acuerdan de aquella columna de Javier Cercas? Estafados en su buena fe progresista. Pues Sánchez se ha choteado de ellos como de todos los españoles. Además ayer, es que ya les digo, organizó una serie de actos la mañana de ayer, de gestos para sugerir la dimisión, la visita del rey, la visita al rey, la reunión con el personal de Moncloa, el adelanto de la comunicación que estaba grabada para que no hubiera filtraciones, y incluso los que eran más escépticos habían acabado por creerse que la dimisión era segura. Pero era el toque final de una gigantesca tomadura de pelo a la nación. Es un detalle, ¿no? Pero esa operación de engaño, intoxicación a periodistas y a través de ellos a la sociedad es la mejor prueba del carácter tóxico de este tipo que nos ha caído en desgracia. Sánchez no miente por necesidad, miente por placer. Ayer se regodeó en el engaño. Ayer liquidó a los sanchólogos.
Quienes nunca se creyeron una palabra de este show peronista, al menos pueden presumir de que a ellos no les ha engañado, ¿no? Y vale poco la pena, oiga, ponerse a analizar lo que dice un mentiroso. Porque todo ha sido una burla gigantesca. La carta de la semana pasada era la epístola de Pedro a los panolis o a los gilipollenses. Era una mentira. Todas las intoxicaciones de estos días eran mentira. Las quinielas sobre lo que iba a hacer era mentira. Las explicaciones que ayer ofreció son mentira. Vamos a ver si lo único cierto son las amenazas. Desconfíen de ustedes. Confíen ustedes a aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Porque es el principio de una autarquía. Todo aquel que prometa limpiar la democracia y de los que dicen que van a defender la democracia, normalmente es la democracia la que tiene que defenderse de ellos. Sánchez podría haber puesto a uno de sus 3.000 asesores a desmentir las informaciones sobre su mujer. No lo ha hecho. Podría haberse querellado su mujer si se ha sentido difamada. No lo ha hecho. Podía haber solicitado una comparecencia en el Congreso para dar explicaciones, pero no lo ha hecho. ¿Qué es lo que hace un gobernante democrático? No, Sánchez ha buscado la legitimidad plebiscitaria. Bueno, y yo creo que tampoco la ha conseguido. Ahora, todo esto tiene consecuencias. Primero, Sánchez evidentemente sale debilitado de esta astracanada. Los negocios de su mujer siguen ahí sin tener explicación alguna. A partir de hoy, cualquier rival político, sus socios, se van a pitorrear de sus amenazas de dimisión y sus apoyos mediáticos se van a tentar la ropa, ¿eh? En Europa ha quedado retratado como un personaje atrabiliario, infiable. Yo no sé, todo el mundo además se ha enterado de los líos de su señora. Y si en frío no permitieron cambiar las mayorías del Poder Judicial, ¿cómo se lo van a permitir ahora para tapar los problemas de su señora? Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar. En la prensa escrita, en las redes, en la radio, en donde sea. Todo es una gigantesca farsa. Claro, la pregunta es cómo puede esto influir en las elecciones catalanas, en las europeas del mes que viene, y ya tendremos tiempo seguramente para analizarlo. Ayer, para completar el trabajo, la jornada la completó con dos de sus elementos habituales. Un trabajito de los sinvergüenzas del CIS y un masajito en televisión. Todo ello propio de un indecente. De un indecente que si la sociedad española no reacciona, como antes decía González Ferrari, oiga, adiós a la democracia como la conocemos. Hay que ser resistente. Hay que resistir a Sánchez. Que si quiere hablar de regeneración democrática, pues tiene varias alternativas. Decir la verdad, no engañar a la gente, respetar el funcionamiento normal de las instituciones, ser transparente, respetar la independencia judicial, no montar numeritos para presionar a los jueces, que además hay cosas que no puede hacer de las que pretende hacer. ¿Qué va a hacer con los medios? ¿Una ley de medios de comunicación? ¿Va a cerrar esta tertulia? ¿Va a prohibir que escriba Bieito Rubido? Tiene que admitir las críticas de los medios de comunicación sin arremeter, respetar la oposición, dejar libertad a las empresas y tantas otras cosas más. Pero mire, le digo, intentará asaltar el Poder Judicial, intentará coaccionar, yo no sé si reconstruir la censura previa, pero bueno, hay cosas que no puede hacer, porque todavía hay sociedades que son libres y los ciudadanos de esas sociedades libres se consideran libres. Por más que uno tenga sueños autárticos. Le digo lo mismo que le he dicho a las 6 y que le he dicho a las 7 de la mañana. Como siempre, todo en él era mentira. Pero si quiere actuar,
contra nosotros, aquí estamos. Él sigue. Pero ojo, nosotros también, ¿eh? Y estamos aquí para lo que haga falta. Porque utilizando aquella frase famosa, de aquí también salimos más fuertes. Son las 8:10, Ángela. Herrera Incope. A esta hora está previsto que empiece en Tailandia la declaración de Daniel Sancho en su juicio por matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El abogado de la familia de la víctima ha presentado una queja ante la Embajada de España por la presencia del vicecónsul en el juicio. Podría, dice, influir en el proceso. Además, hoy vamos a conocer cómo se ha comportado la economía española estos primeros meses de 2024. El INE da a conocer el dato del PIB del primer trimestre después de que 2023 cerrase con un crecimiento del 0,6% debido fundamentalmente al aumento del gasto público. Sin dejar la economía, una buena noticia para nuestro bolsillo. Abril va a acabar siendo el mes con la luz más barata de la historia. El megavatio hora ha costado de media 13,67 €, gracias principalmente al viento y a las lluvias de estas últimas semanas. Y hay novedades en el triple crimen de Chiloeches. La Guardia Civil ha detenido al exnovio de la joven asesinada junto a sus padres. Se le acusa presuntamente de planificar el robo en la casa de esta familia que acabó en tragedia. El arrestado está ya en prisión provisional. Ahora en el partidazo de COPE, martes repleto de citas deportivas. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Este martes 30 de abril juegan Alcaraz, el Madrid y Rafa Nadal. Casi nada. Por orden de aparición, el primero, Alcaraz, frente a Struff, octavos de final de Madrid, la final del pasado año. Alcaraz se encuentra muy bien. Después, la Champions, semifinales, ida, un clásico de Europa en toda regla. Bayern de Múnich, Real Madrid, partidazo. Ancelotti lo tiene claro, Tchouaméni será titular, ya veremos si en defensa o en el centro del campo. Y después, Rafa Nadal, que ayer se pegó una paliza de 3 horas y que hoy jugará su cuarto partido en Madrid. Desde luego, seguramente no esperaba llegar a estas alturas, pero lo que está viviendo Nadal en Madrid es muy especial. Qué gran día de deporte tenemos este martes. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Pocos cambios este martes. Se espera lluvia intensa a primera hora en Cataluña y Baleares, que puede ir desplazándose a lo largo de la jornada al oeste, pero que irán remitiendo según pasen las horas. Atentos también al viento en la cornisa cantábrica y en el Pirineo. Las temperaturas estables hoy entre los 15 y los 20 grados. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 € y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh? Sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. ¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-760909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 0,0 sin alcohol. 0,0 sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Hola Paloma Esteban,
Buenos días, muy buenos días. hola, Fernando Jáuregui. ¿Qué tal? Buenos días, Gorge, Bustos, ¿qué tal estamos? Aquí sigo, Herrera. Bueno, vamos a ver. Entonces, Paloma, bueno, tú también estás ahí, ¿eh? Él sigue, pero tú también. Correcto. La gente del Confidencial también sigue. Y los jueces. Y los jueces, ¿no? A ver, dame un titular, Paloma. Pues te diría que es la historia de un engaño generalizado, ¿no? En el que creo, Carlos, que nadie está contento porque nadie entiende lo que ha pasado. Los críticos se ven reforzados porque los que siempre han pensado que Sánchez era un personaje calculador que solo piensa en mantenerse en el poder se ven reforzados, pero creo que la gente del PSOE, incluidos los ministros, se han quedado muy colgados de la brocha, ¿eh? Y creo que esto todavía va a tener más lecturas. ¿Y Fernando? Yo voy a aprovechar estos 10 segundos iniciales que nos dejas, porque como luego vamos a entrar en otras muchas cosas, para protestar por un hecho evidente. Si no se cuenta con los transmisores de las cosas a la opinión pública, se está haciendo un falseamiento muy importante. Y ya podemos saber, las medidas contra la prensa ya han empezado, al vetarnos la presencia, incluso física, en la Moncloa, cuando el presidente hace un anuncio que tiene una trascendencia pública indudable y que la gente, los lectores, los oyentes, los telespectadores, la ciudadanía tiene derecho a conocer en primera mano a través de nosotros. Creo que lo de ayer fue un acto de, vamos a decir, desconsideración con la libertad de expresión muy seria. Y me alegro mucho de que nuestros compañeros agrupados en la FAPE, en las asociaciones de la prensa, hayan protestado. No suficientemente, a mi juicio. Tenemos que protestar mucho más y arbitrar medidas. ¿Y Gorge Bustos? Si ya tenía la legislatura en chino, fruto de su debilidad parlamentaria antes del teatrillo, ahora además ha inspirado recelo en los socios que le sostienen y hasta en los sanchistas más indisimulados. Creo que sale mucho más débil de este circo, porque al circo y al cálculo cutre le suma el ridículo, y del ridículo es difícil regresar. Ángela, ¿qué noticias traes hoy de la mano de Orange Empresas? La nueva facturación electrónica para las empresas y autónomos será una realidad el próximo curso. Llegará 12 meses después de su publicación en el BOE. A partir de ahí deben adaptarse los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones supere los 8 millones de euros. Los que estén por debajo de esa cifra tendrán un año adicional para prepararse. Y es que, como advierte el Consejo Económico y Social, esta implantación de la factura electrónica conllevará de inicio un coste y cierta burocracia. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Herrera Incope. Estar informado. Sánchez ya ha hablado. He decidido seguir con más fuerza si cabe. ¿Y ahora qué? Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir. Carlos Herrera. Fernando de Aro. El discurso que ha hecho es muy preocupante. Alberto Herrera. Pilar García Muñiz. Podría haber reflexionado de forma personal, pero claro, el efecto no hubiera sido el mismo. Pilar Cisneros. Ángel Expósito. Yo no veo aquí cálculos electorales, solamente veo cálculos personales. En los momentos importantes necesitas referentes. Escucha La Última Hora en COPE. También en cope.es y en nuestras redes sociales. El precio Lidl es el mejor precio. En Lidl bajamos los precios de nuestro gran surtido de galletas Sunday. Disfruta de nuestra gran variedad y ahorra desde hoy hasta un 10%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia. Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? No, da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Iberdrola, por ti, por el planeta. Momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Oye, antes te escuchaba y me hacía una pregunta. ¿Por qué llaman generación sándwich a los que han nacido en la década de los 80?
Pues mira, porque los nacidos entre el 80 y 92 están como un sándwich, atrapados entre dos crisis. También se les llama, ojo, generación estafada, porque se les prometió que formándose más que ninguna otra generación anterior, pues accederían a un sistema laboral que les reportaría un futuro sólido, y eso no ha pasado. El problema es que justo cuando entraban en el mercado de trabajo explotaba la crisis de 2008 y el paro juvenil llegaba al 56,92% en 2013. Luego la hipotética recuperación pues se tradujo en empleos donde estaban sobrecualificados, y cuando muchos de ellos empezaban a ver la luz al final del túnel, pues llegó la crisis sanitaria. Claro. Y luego la inflación, bueno, ahí seguimos todavía. De ahí no hemos salido, así es. Ayer se confirmó, como decíais, una nueva subida del IPC hasta el 3,3%. Y el problema es que hablamos de un grupo demográfico que ya debería estar aportando valor capital a la economía, porque en un gran número disponen de salarios todavía muy bajos, que no les permite ahorrar, y un coste de vida que no les permite invertir. Y según la encuesta financiera de las familias, analizada por el Banco de España, la capacidad de estos hogares jóvenes para acumular riqueza ha sido siempre muy inferior comparando con la de generaciones anteriores. En uno de los cuadros del informe se destaca algo que a mí me ha sorprendido, pero mucho. Resulta que cuando tenían 31 años, los nacidos entre el 74 y 76 disponían de 106.000 euros de riqueza mediana descontando la inflación. Los nacidos entre el 80 y el 82, con la misma edad, ya solo disponían de 75.000. Pero ojo, lo alarmante es que los nacidos entre el 86 y el 88, a los 31 años, solo dispusieron de una riqueza mediana de 2.400 euros. Si bien es cierto que esta estadística luego mejora al cumplir los 34, los 37 y los 40, nunca ha sido por encima de las generaciones anteriores. O sea que volvemos al problema de siempre: salarios bajos, productividad, pérdida de poder adquisitivo y tal y tal. Exacto, Carlos. Mira, nuestro problema, ese que nadie atiende y que no me cansaré de repetir, reflexionen o no nuestros dirigentes, es la sobrecualificación laboral, la escasa productividad debido a nuestro modelo productivo, que es poco industrial y que no puede generar mayores salarios, nos pongamos como nos pongamos, y una inflación que supera con creces el aumento de ingresos. Por ejemplo, los ingresos anuales de los nacidos entre el 88 y el 94 han mejorado un 11% más o menos en los últimos 15 años. Sin embargo, los precios han subido un 30%. Es decir, que hay una generación que ha perdido una quinta parte de su poder adquisitivo en esos años, lo que se traduce en incapacidad de ahorro o de inversión en una salida de emergencia. Me alegro, Marc. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope. Estar informado. Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria. Pero... Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho. Vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de aquagym. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Ahora la COPE de al lado. Herrera Incope. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. 1.700.000 desplazamientos calcula la DGT que habrán este puente del 1 de mayo. A las 3 de la tarde arranca el operativo especial que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del domingo, aunque habrá también un refuerzo en la tarde-noche del jueves. Es en ese momento cuando se esperan más movimientos desde las zonas de recreo cercanas a los núcleos urbanos de la región. Y aunque habrá muchos que saldrán estos días de la capital, también habrá quien aproveche para venir a Madrid. Metro refuerza el servicio de trenes hasta en un 50% en las líneas
líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Refuerzo no solo por los festivos, sino también por la manifestación del Día Internacional de los Trabajadores y el corte de cercanías en la línea C2 entre Vicálvaro y Atocha. La manifestación, convocada por los sindicatos, empezará a las 12 en la esquina Gran Vía, Alcalá, y acabará en la Plaza de España. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 30 de abril, 7 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está prácticamente despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico. Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en 1 hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 2 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico. Nos acercamos a las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de 2 accidentes que dificultan la entrada a la capital madrileña. Uno de ellos por la 2 en Torrejón de Ardoz, que genera más de 10 kilómetros de retenciones, y otro de entrada por la 4 a su paso por Butarque, que genera 6 kilómetros de tráfico lento. Al margen de estos alcances, van a encontrar densa la entrada por esa misma 4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 en Móstoles y Alcorcón, y ya en la M40 el peor tramo está en Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y Villaverde hacia la carretera de Andalucía. Vemos también cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mamen. Aquí la circulación sigue siendo bastante cómoda en general en toda la ciudad, salvo en entradas todavía, como la A5, con tráfico intenso al paso por Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte. Por otro lado, el acceso de Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente y su conexión con Plaza de España, y al otro lado, tanto la entrada por la M11 a su paso por Arturo Soria o Avenida de América. De M30, solo destacar ya la franja oeste con tráfico intenso al paso por San Pol de Mar, dirección A6. Son las 8:27. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma patrocina el tiempo. Vamos a seguir con sol y algunas nubes, pero ya sin lluvia. Las temperaturas se van a mantener parecidas, con 18 grados de máxima en el centro y 7 esta madrugada. Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico. Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid. 2 hombres detenidos en Getafe y un tercero que vivía en Torrepacheco, en Murcia, son los cabecillas de una red criminal que obligaba a mujeres a prostituirse para saldar la deuda que habían contraído con la organización para llegar a España. Cada mes esa deuda aumentaba a 1.800 euros más. Las explotaban en burdeles y en pisos de Madrid y a veces las enviaban a Suiza también para ejercer la prostitución. Las mujeres eran en su mayoría colombianas. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTOME Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTOME o entra ya en ftomeocasión.com. 7 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 20 de octubre de 1968. Número de la suerte, el 6. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. La clave de Ángel Expósito es un recordatorio casi 50 años después de la muerte de Franco. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron. Buenos días. Mira, estaba pensando con qué música ambientar hoy esta sección del Tron, tras lo vivido ayer, y sinceramente se me ocurre el circo. En la primera pista, el CIS de Tezanos. Sí, su encuesta dice que Sánchez obtendría casi el 40% de los votos, 8 puntos más que en las elecciones generales de julio pasado. Hace 15 días ganaba el PP, bueno, pues ya no. Poco me parece, José Félix Tezanos, te has quedado muy corto. En la segunda pista, vista la encuesta, Begoña, el hermano este que paga impuestos en Portugal, Koldo, Ábalos, el Tito Berni, todos ellos no solo no restan votos, sino que suman. Vamos, en el tercer acto, los socios, Superjolly, el PNV, Otegi, Puigdemont, todos a tragar. Porque si Sánchez se va o pierde, se les acaba el chollo. Y ojo, se los han puesto en la garganta. Cuarta pista, en medio del sainete, tú, Tron y yo, y nuestros oyentes, pensando en el IRPF, en el IVA, en nuestras cosas de clase o en la cuota de autónomos. Sí. Y a modo de despedida, me pongo serio, Carlos, hace casi 50 años de la muerte de Franco. ¿Quién nos lo iba a decir? A estas alturas de nuestra democracia, vamos a tener que defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, la separación de poderes y, en suma, 50 años después de la muerte de Franco, vamos a tener que defender el Estado de Derecho. Nos escuchamos, Tron. Hasta esta noche. Bueno, con qué gustos, Paloma, Esteban y Fernando Jauregui en esta mañana, la que tenemos hasta las 10 para analizar con sosiego todo lo ocurrido en las últimas horas en la política española. Enseguida hablaremos con Isabel Díaz Ayuso. Antes yo quiero preguntar, como decía el Tron ahora mismo, ¿hay que temer algo en la campaña contra la libertad de expresión o no? Realmente eso es más bravuconada porque las garantías de libertades están salvaguardadas social y constitucionalmente. Fernando. Bueno, yo ya he dicho que el no permitir que la prensa hiciese preguntas en un día tan señalado como el de ayer, que es que no era un día cualquiera, ya es un cierto ataque a la libertad de expresión. Un ciertísimo ataque a la libertad de expresión. Yo creo que así no podemos esperar nada bueno. Yo el discurso que estoy escuchando a Pedro Sánchez no es un discurso conciliador de ese que cuando un político gana unas elecciones dice gobernaré para todos. No, yo creo que Sánchez ha dicho gobernaré para una parte. Y esto, el muro que él mismo ha erigido se está levantando de manera prácticamente inescalable por ambas partes. Yo, sinceramente, de lo que está pasando estos últimos días, yo no sé si ha habido aquí una conspiración, no ha habido una conspiración. No sé si esto acabará en tragedia o más bien, como decía Marx, en farsa, porque la historia se repite primero como tragedia y segundo como farsa. Esto puede acabar como farsa, lo cual no sé si es peor todavía, pero desde luego lo que sí sé es que el espíritu de la nación se está resintiendo de una manera brutal. Cuando se van quebrando una a una las instituciones y nos vamos
peleando todos los cuerpos peleables, empezando por los periodistas. Estoy muy alarmado con lo que está ocurriendo con nuestro sector. Muy, muy alarmado. Aquí eres de la fachosfera o eres pesebrista tú, y lo demás se queda fuera de cómputo. A mí todo lo que está pasando me parece que es altamente alarmante. Que tú digas, por ejemplo, como yo digo, que la convocatoria de elecciones generales fue inconstitucional, pues porque no se reunió el Consejo de Ministros, como dice la Constitución, se te cae el pelo. A mí es que me han dicho unas cosas tremendas que cuando tú dices, hombre, a lo mejor no es muy constitucional el no presentar presupuestos. Yo creo que la Constitución dice que tienes que presentar presupuestos y no se han presentado. Y aquí no pasa nada. Pues, ¿qué quieres que te diga? También eso comporta una cierta censura a la oposición. La oposición tendría que estar más vigilante en estas cosas, sinceramente. Yo creo que el señor Feijóo, que yo creo que dentro de un año será presidente del gobierno de este país, es más probable presidente del gobierno de este país, y hablo dentro de un año, no hablo de dentro de más. Ya, también por decir esto eres de la fachosfera. Pues el señor Feijóo debería quizá armar un poco más su programa de actuación y su oferta a la ciudadanía sobre lo que va a hacer cuando tenga que tomar las riendas de este país, que va a quedar como va a quedar, sobre todo institucionalmente. Paloma cree que hay peligro de alterar la libertad de expresión. A ver, yo no sé cuánto hay de bravuconada, como dices, y cuánto hay de peligro, pero sí que hay cosas que se pueden hacer desde el gobierno, Carlos, y eso es indudable, empezando por la campaña de señalamiento que ya estamos viendo. O sea, lo que hay detrás de las declaraciones del presidente del gobierno, como mínimo, es intentar ese amedrantamiento y ese señalamiento a medios y a periodistas, ¿no? Empezando por llamar bulos a todo lo que al presidente no le gusta que sea publicado, sin que haya sido desmentido. Yo creo que también los periodistas tenemos que hacer este ejercicio. Es que no es verdad. La mujer del presidente del gobierno, como tú decías antes, ni se ha querellado ni ha denunciado a los medios de comunicación que han publicado informaciones sobre ella. Y a mí lo que más grave me parece es que tengo la impresión de que Pedro Sánchez cada vez está haciendo suyo el discurso que hasta hace muy poco lo dejábamos para los sectores independentistas y Podemos, ¿no? Con el asunto de la desinformación, con el asunto del lawfare y con el asunto de todo ese tipo de cosas. Ahora vemos cómo el presidente del gobierno asume como propio ese discurso, le llama bulos y fake news a todo lo que le afecta a él, porque no considera que los bulos... Ayer empezó, en la entrevista de Televisión Española, empezó haciendo un reproche muy importante al primer partido de la oposición, denunciando los bulos, ejerciendo el uno, que fue cuando dijo aquello de que Feijóo había dicho que las mujeres se tenían que quedar en casa, que su mujer se tenía que quedar en casa y renunciar a su trayectoria profesional. Eso nunca lo ha dicho. Por lo tanto, yo sí creo que la mayoría de las libertades y los derechos están garantizados. Yo creo que el presidente del gobierno se puede poner muy estupendo anunciando cosas que luego, afortunadamente, no tienen por qué ocurrir, pero que hay ya una voluntad de señalar, una voluntad de lanzar un mensajito de la próxima vez que queráis publicar algo que afecte a mi mujer, os lo pensáis dos veces, no tengo ninguna duda. Y sobre todo, también creo que es importante, tiene los votos en el Congreso para sacar adelante según qué iniciativas, porque sus socios lo van a respaldar. ¿Y Jorge? Y porque ya se lo están pidiendo, Paloma. En el discurso de ayer, el discurso de permanencia de nuestro peronista en jefe, había elementos objetivamente preocupantes. Cuando habla de nada volverá a ser igual, cuando habla de punto y aparte se lo garantizo, cuando habla de movilización social para demostrar al mundo cómo se defiende la democracia, es un lenguaje de régimen de excepción. Es decir, hasta ahora hemos conocido una democracia, ahora vamos a conocer un nuevo amanecer. Este es el lenguaje del caudillaje, no es un lenguaje de un demócrata europeo, de un líder, digamos, estándar de cualquier democracia europea. Que eso luego lo lleve a término, básicamente se especula con los dos obstáculos a su poder, que son la prensa libre y la justicia independiente. Es decir, que rebaje las mayorías para la elección del CGPJ, reforma que ya intentó Adriana Lastra con Echenique y que le tumbó Europa hace un par de años, pues hay muchos analistas que lo dan por hecho, o incluso
algunos le piden que democratice la carrera judicial, es decir, que acabe con las oposiciones, como si estudiar fuera de ricos. Bueno, pues se pueden dar becas a los que estudien, pero no cargarnos el nivel de preparación de la justicia española. Es decir, que haya que controlar a los jueces y además que haya que disciplinarlos ideológicamente, ¿no? Esa parece una tentación, pero ¿realmente lo puedes hacer eso? Y luego lo de los bulos, la máquina del fango, que es una estrategia del Pablo Iglesias declinante que acabó haciendo las campañas electorales cuando ya perdía muchos escaños en clave absolutamente personal y efectivamente peronista. Es decir, aquí el problema son los medios de comunicación. Esto a un socialdemócrata europeo pues, no se le ocurriría. Es decir, recordemos que, yo qué sé, vete a Estados Unidos, Joe Biden tiene un hijo imputado. Y tiene un hijo muerto sobre el que la prensa también americana cuenta cosas y le ataca y le llaman viejo chocho. Es decir, y cuando a Biden le preguntan por esto, Biden dice, hay libertad de expresión, esto es una república democrática. Y las cosas que se han dicho sobre la mujer de Macron, por ejemplo. O por las cosas que se han dicho de la mujer de Macron. Nadie imagina a Olaf Scholz, a Macron, a nadie victimizándose de una forma tan grotesca ante el mundo entero, cuando las noticias que se publican sobre Begoña Gómez son ciertas. Salvo una, creo que todas son ciertas. Una porque se confundió a Begoña Gómez con otra Begoña Gómez, y punto. Pero si realmente, pues a ver, es que va en el sueldo de cualquier político, que es lo que Pedro Sánchez no entiende, ser fiscalizado por la prensa. Está tan acostumbrado a dominar en su esfera mediática, ha gozado y goza de un ejército mediático tan poderoso que no lo tuvo ni Felipe ni Zapatero, que le molesta el periodismo libre y crítico, pero es que eso no lo puede arrollar, a no ser que bajo los ojos de toda la prensa internacional, porque una cosa que ha conseguido con este teatro es que todo el mundo ahora le esté mirando, a que ahora lleve al Congreso de los Diputados, como le está pidiendo Podemos, como le está pidiendo el separatismo, dos leyes, una para cargarse la independencia judicial y otra para castigar a los medios. Me parece que puede ser difícil de creer bajo la mirada de todo el mundo. Yo, si tuviese tiempo, me gustaría matizar un poco algunas cosas. Es que estoy escuchando cosas un poco fuertes en el que creo que de alguna manera habría que aquilatar un poco. Yo no creo que estemos ante un peligro de régimen de excepción, ni en caudillismo, ni en una autocracia, ni que se vaya a acabar la democracia, ni que este sea un gobierno de malhechores, todo esto lo he oído, ni que la democracia esté en peligro. Yo no lo creo, sinceramente. Yo lo que creo es que estamos en riesgo de hacer una democracia de mucha peor calidad. De mucha peor calidad, pues eso. En la que la gente... No, eso no es lo mismo, Jorge. No es lo mismo. Yo no digo que se vaya a caer, digo que tiene la tentación y que sus socios se lo piden. Ahora déjame a mí no sé si los socios se lo piden, tampoco lo he oído. Yo simplemente estoy diciendo lo que estoy oyendo y que me parece que no hay que exagerar, porque ya decía Talleyrand que Carlos sabe que es uno de mis favoritos, eso de que todo lo excesivo se convierte en irrelevante. Y yo simplemente lo que creo es que tenemos un mal gobierno. Yo creo que Sánchez se tiene que marchar, tiene que irse, porque es un poco esa regeneración que él pide también una regeneración de caras, y la suya es la principal, que se tiene que regenerar. Yo creo que hizo bien quedándose y no dimitiendo, porque hubiese organizado un follón de todos los diablos. Lo que ha hecho mal es el no poner plazos a su permanencia. Eso es lo que realmente define la mala democracia de Pedro Sánchez, que por cierto, gozó bastante ayer en su mensaje, en el que se equivocó, por cierto, demostrando que estaba muy nervioso, diciendo que buenas tardes a las 11 de la mañana. Eso también demuestra que estaba grabado el mensaje y que no vete tú a saber cuándo lo pensaba andar. Pero bueno, gozó engañándonos la primera parte del mensaje. Toda la primera parte daba la impresión de que, oiga, que se va. Pues oye, todos los que decían se va, tenían razón, decían tenemos razón. Y por ejemplo, en Televisión Española pasó en la tertulia la gente que llevaba diciendo que se iba mucho tiempo. ¿Ves? Teníamos razón. Y de pronto dio un giro inesperado, que yo creo que era pues una especie de fastidiar un poco al personal, ¿no? Porque era una broma. No creo en las conspiraciones que estoy leyendo también en otras partes, que es que Entel y Begoña Gómez hicieron un simulacro con todo esto para cambiar y atacar el sistema judicial y cambiar y atacarnos a nosotros. Yo creo que nosotros ya nos podemos empezar a sentir bastante atacados desde ya, porque esto va a seguir así. Con los jueces creo que no va a poder cambiar la Constitución. Esto de cambiar las mayorías no va a poder ser. Tendrán que intentar cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y vamos a ver cómo la pueden cambiar. Sí, pero se exige una mayoría absoluta que a lo mejor al final
Yo sostengo que Pedro Sánchez no va a durar mucho tiempo porque esta mayoría Frankenstein, esta mayoría que tiene, no va a durar mucho tiempo. Ya, bueno, pero es que eso es verdad que lo llevamos diciendo desde el primer día porque parecía insostenible. O sea, yo creo que hay que ir un poco a los hechos. Y los hechos son que Pedro Sánchez ha sometido a un estrés a su propio partido, al gobierno, a la sociedad entera, y que lo ha mantenido hasta ayer, porque esa escenificación de ir a Zarzuela, como definía la gente que estaba en Moncloa, absolutamente compungido. Eso era un gesto claramente para añadir más tensión a toda esta situación. O sea, cuando decimos que se ha reído, que la gente del PSOE se ha quedado colgada de la brocha, y cuando ayer en Televisión Española dice Pedro Sánchez que han sido 5 días muy gratificantes, yo es que no sé con qué cara se quedaría el personal, ¿no? Claro, pero es que esto es muy grave, porque lo que ha ocurrido aquí es que el miércoles por la tarde Pedro Sánchez emitió una carta diciendo que era un hombre profundamente enamorado y que tenía un problema personal y familiar muy fuerte que le hacía reflexionar. Y ayer yo, desde luego, no vi nada de esa carta, más que las pretensiones de, como decimos, de poner en marcha iniciativas para cambiar lo que al presidente no le gusta. Pero ayer no había ni enamoramiento, ni citas a su mujer. Es más, creo que lo único que dijo fue, bueno, esta campaña es muy fuerte, pero nos sobreponemos a ella. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Es lógico que el personal esté desconcertado, sobre todo los suyos, porque la realidad es que ha jugado con un país entero 5 días. Y tú lo decías, Fernando, yo tampoco creo que la democracia esté en riesgo, pero el debilitamiento de la democracia eso es obvio. Sí que nos pone en riesgo a todos. Claro, y también creo que la democracia no estaba en riesgo aunque se fuera Pedro Sánchez, porque la sobreactuación que vimos el sábado en Ferraz y ese culto al líder y que parecía que aquí España se acababa si Pedro Sánchez se iba, pues no, señores, es decir, claro que no. Ahora, la tensión a la que ha sometido Pedro Sánchez a todo un país no es para tomarse la broma, porque la realidad es que hoy el PSOE, incluso los que eran muy, muy fans del presidente, se han quedado alucinados de hasta dónde puede llegar. ¿Y qué os parece? Bueno, oye, ha movilizado al CIS y el CIS le da, pues yo qué sé, el 40% de los 10 votos. puntos, ¿no? En 5 días. Sí. 10 puntos por encima del PP. Pero porque el CIS tiene un solo destinatario, que es Pedro Sánchez. Es decir, Tezanos trabaja para su jefe, para consolarle. Es un CIS consolatorio. Pero aquí la pregunta es, ¿qué significa punto y aparte? ¿Qué significa? ¿Qué significa? O sea, si es solo retórica, fantástico. Pero yo voy a leer un tuit de Yolanda Díaz, que algo tiene que ver con el gobierno de España ahora mismo. Este punto y aparte tiene que llenarse de iniciativa política y medidas concretas. Es el momento de abordar la democratización de la justicia. Claro. Y la justicia popular. La justicia popular. Entonces, ¿qué significa? Tribunales populares de ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Yo solo quiero preguntar qué significa. Eso no se dice, evidentemente, ni puede ser. Esto es una democracia. Que España es una democracia, que es una democracia difícilmente asaltable, o difícilmente tan asaltable como algunos la quieren presentar. Una comunista de libro, de manual, además una ignorante manifiesta, diga que hay que democratizar la justicia, eso suena a intervenirla. A decir, ahora vosotros vais a decir, o vais a dictaminar, vais a juzgar las cosas según mi criterio. Y además los jueces, bueno, pues ya los elegiré yo. Eso es democratizar la justicia. Y bueno, pues justicia popular. Faltan los tribunales populares el pueblo juzga. Sí, de hecho a mí el ataque a los medios de comunicación me preocupa bastante menos. Creo que los periodistas somos menos importantes, infinitamente menos importantes que los jueces. Y además nos podemos defender mejor. Claro, y que no una se le democracia puede defiende dar los puertas jueces. al campo, Jorge, Claro. porque yo es que también esta denostación que hace el presidente hablando de lo de los digitales, es que me quedo alucinada. O sea, es que es estar fuera de la realidad. No sé por qué considera él que decir, no, es que los digitales, la desinformación, pero insisto, hay cosas que desde el gobierno sí se pueden hacer, y el señalamiento, que hemos puesto ya hoy ejemplos de lo que está ocurriendo, es el primero de ellos. No, pobres digitales que nos informan de muchísimas cosas. Debo decirlo, de todo orden, ¿eh? Y de toda ideología. Porque yo reconozco que, por ejemplo, para estar informado de lo que pasa en Cataluña, me leo todos los digitales independentistas que puedo, naturalmente, y que tienen perfecto derecho a estar ahí, perfecto derecho. Ahora, este ataque, a mí me recuerda a Miguel Barroso, perdonadme que os lo cite, cuando era secretario de Estado de Comunicación, que reunió a los directores de comunicación de las empresas, a los DIRCOMs, para pedirles que retirasen la publicidad de los digitales. Entre otros el mío, que estaba ahí por ahí dando vueltas en ese momento. Así que esto no es nuevo tampoco. Pero me temo que va a empezar una persecución un poco absurda, descalificación más que persecución, porque como dices, Carlos, llevas toda la mañana diciendo que qué se va a poder hacer. Pues evidentemente yo creo que no se va a poder hacer mucho. Pero ya se intentó, insisto, retirar la publicidad, por ejemplo, de los digitales. Ya lo intentó Miguel Barroso cuando era secretario de Estado de Comunicación. Vamos a ver, doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a usted ayer no le sorprendió el contenido de la comparecencia de Sánchez. ¿Qué le llevaba a pensar lo que pensaba y qué cree que podemos esperar a partir de ahora? El mismo sábado, lo del ya lo dije, es tan feo que pues, casi que no voy a empezar por ahí, pero este mismo sábado tenía una reunión con el Partido Popular de Madrid y en mi intervención, como ya conozco cómo funciona el gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza, teníamos claro que lo único que necesitaban era 5 días de parón para pedirle permiso a la izquierda para salvar a esa mujer. Ha pedido a la izquierda que la indulten, no se sabe de qué, porque no ha dado una sola explicación, mientras ha ido abonando el terreno y creando un estado de opinión que a su vez le dé carta blanca para triturar a los jueces, a los medios de comunicación y a la oposición. Y como le conocemos y ha funcionado así en los últimos 6 años de la manera más autoritaria que se recuerda en democracia, era lógico que una vez que se veía rodeado por toda la situación de su mujer, que, oye, por el momento aquí no se le han abierto inspecciones fiscales, no se le ha perseguido, no se le ha tratado como a los demás, simplemente se le ha pedido explicaciones. Lo que necesita es ir directamente contra el juez que ha abierto esta causa, contra su familia, que es lo que están haciendo, y van a hacer una lista de jueces a los que perseguir, denostar, mientras intentan invadir la renovación del Consejo General por la fuerza y el Supremo con todas las salas que a propósito este gobierno ha dejado vacantes para que no quede un solo organismo tampoco en la justicia que sea independiente y que le pueda recordar a este gobierno dónde están los límites. Uh-huh. Hacía referencia Pedro Sánchez al fango y se declaraba víctima del fango mediático, fango político, y se propone limpiarlo y ha dicho a partir de ahora punto y aparte y comienza la regeneración contra el fango. ¿Usted ha considerado que el fango, por ejemplo, lo ha utilizado en contra suya y de su entorno el propio gobierno? ¿Qué cree que quiere decir con el punto y aparte? El gobierno nuevamente cuando se ha visto rodeado, en este caso por una trama que afecta directamente al que ha sido su secretario general de organización, el señor Ábalos, que es el que le aupó con las urnas de cartón a la secretaría del PSOE, junto con un asesor que tenía la llave, la máster para abrir todos los ministerios, abrir comunidades autónomas. Es decir, que cuando se les ha visto envuelto en una presunta trama de corrupción, oye, no sé, ha habido 20 detenidos, pistolas, temas de prostitución, drogas, en fin, cuando se han visto el no más grande y a la vez que esta trama tenía relaciones directas con la mujer del presidente, es lo que ha decidido es eso, hacer fango, aunque en el caso de algunos políticos esto no es nuevo. Yo llevo cinco años soportando todo tipo de campañas de descrédito contra mi familia. Han hecho, bueno, pues un árbol genealógico para ver quiénes son sus padres, su hermano, su entorno, y uno a uno lo han perseguido hasta la extenuación. Daba igual que mi padre llevara 10 años fallecido, que mi madre lleve una década jubilada, que sea una mujer viuda, que está aparte de todo, da igual que mi hermano sea un comercial que lleva toda la vida ganándose la vida de la misma manera en el mismo sector. Le han perseguido por su pueblo, le han puesto cámaras de televisión en el colegio a mis sobrinas, el presidente del gobierno le ha difamado desde dentro y desde fuera de España, a todo mi entorno, a mi pareja sentimental, con quien estoy, con quien no estoy, inspecciones fiscales, vulnerando el derecho a la defensa del mismo. Le han hecho esas inspecciones fiscales al hermano del presidente. Le han abierto inspecciones fiscales a todos los de la trama, a gente que tiene millones de dinero en paraísos, gente que ha estado manejando dinero público comprando de manera fraudulenta material sanitario en mal estado que probablemente ha puesto en peligro a ciudadanos y a sanitarios. Todo ese fango sí que lo llevamos soportando otros muchos, no digamos la mujer del presidente Feijóo y muchas otras personas del entorno del Partido Popular, como ahora lo están haciendo contra la familia del juez, que lo único que ha hecho por ahora es abrir una causa para, oye, vamos a inspeccionar, vamos a ver qué está pasando aquí. En el caso de Begoña Gómez, solamente eso, pero lo han hecho también con presentadores, lo están haciendo con periodistas, lo van a hacer con medios de comunicación, así que Sánchez es el fango
Y es Sánchez el que ha utilizado esa estrategia durante todos estos años de la manera más dictatorial que existe. Y cuando nosotros lo hemos venido denunciando, ya está Ayuso con sus cosas, hay que ver cómo es. Nos hemos ido poniendo de perfil, yo creo, porque en democracia nunca habíamos vivido algo semejante. Y es más, los países democráticos normales, las democracias liberales, no están preparadas para que desde dentro, desde el sistema, se cuele un personaje como Pedro Sánchez y desde dentro lo mine y lo carcoma todo hasta que no haya un solo organismo al que acudir para pedir ayuda. ¿Estará el defensor del pueblo? No. ¿Va a estar ahí el CIS? Todo lo contrario, ya lo hemos visto. ¿Qué harán en televisión pública, en la televisión pública? Aplaudir, como pasó ayer, porque decía su santidad que se va a quedar. Eso de recibo en una televisión pública, pero eso es lo mismo que ha ocurrido con el Tribunal de Cuentas, con parte del cuerpo diplomático, con el Consejo de Transparencia, con la Agencia de Protección de Datos, con el INE, con el CNI, con la Agencia EFE, con Indra, ahora ya con empresas públicas y privadas, con el letrado mayor de las Cortes, con el Consejo de Estado, con el Tribunal Constitucional, con la Fiscalía, ¿de quién depende? Es que es evidente en lo que estamos. Le quiere saludar Paloma Esteban. Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidenta. Yo le quería preguntar por la labor de oposición del PP en vista de este escenario, iba a decir nuevo escenario, la continuidad del presidente del Gobierno. ¿Qué papel tiene que ejercer ahora el PP? ¿Cómo cree que tiene que responder al plan de regeneración que anuncia ayer el presidente Sánchez, a la nueva situación? Y también, si en vista de que efectivamente no ha contestado Sánchez sobre ninguna de las informaciones, ni siquiera de la trama Coldo, tampoco de lo que afecta a su mujer, si cree que el PP ya tiene que llamar tanto al presidente como a su mujer al Senado a que por lo menos den explicaciones en sede parlamentaria. Sí, desde luego. Es cierto que estamos en una situación inédita y nunca vista. Tanto es así que parte de la prensa internacional no daba crédito primero al conocer las gestiones que realizaba la mujer del presidente del Gobierno en nombre de la mujer del presidente del Gobierno, en ámbitos a los que ella no pertenecía y para cuestiones para las que no estaba ni siquiera cualificada, ni siquiera desde el punto de vista académico. Pero luego ya, una vez que la prensa internacional, sobre todo, ha visto cómo la mayor de las críticas que puede realizar el presidente del Gobierno es que me están criticando, cualquier democracia consolidada y sus medios de comunicación han dicho, y es que en todos los países, desde los Estados Unidos a cualquier país europeo, por supuesto que los gobiernos reciben críticas, para eso estamos, y te aguantas. A ver si desde en la Comunidad de Madrid nos recibimos críticas despiadadas. En muchos casos, a mi juicio, bulos también. Y yo no por eso hago una lista de medios y voy contra ellos. Así que no ha contestado absolutamente nada el presidente, todo lo contrario, y lo único que ha hecho es abonar el terreno para pedirle permiso a los suyos para ir contra los jueces. Ya hicieron ayer una manifestación en el Consejo General del Poder Judicial y ya está el ala todavía más radical, si cabe, en el Gobierno, la extremista, vamos, que es la de Más País, Más Podemos, de hacer guillotina, listas negras y el lawfare contra todo, contra los jueces, contra los adversarios, contra la prensa. Hay que ir preparándose porque el escenario es inédito y por eso lo que tenemos que hacer nosotros, desde luego, es no ceder un pelo y no tener ni un poco de miedo, porque mirando para otro lado e intentando no creernos la situación que estamos viendo en España, hasta aquí nos han traído. Comenzaron en el País Vasco y en Cataluña hace muchos años aplicando esa ley del silencio y mirad lo lejos que han llegado. No podemos permitir que esto llegue a España entera, además de utilizar la guerra civil y los peores momentos de nuestra historia para seguir dividiéndonos en dos bandos, que es de lo que viven y de lo que van a estar. Las visitas a cuelgamuros, las performances en torno a la guerra civil, al franquismo, no van a parar. Van a vivir de azuzar a unos contra otros porque su lado del muro cada vez es más pequeño, más extremista, están más aislados, pero necesitan calentar y mover las pasiones de los suyos. Por tanto, nosotros no podemos entrar en ese juego de la polarización y de los frentes, pero desde luego sin achantarnos un pelo, porque todo lo que está pasando es gravísimo y porque España tiene una serie de problemas tremendos que cada vez van a ir a más, sobre todo problemas migratorios. Tenemos un problema de credibilidad, nuestras empresas de competitividad, falta estrategia en defensa, en seguridad, hay un desincentivo laboral enorme. No podemos, mientras tanto, los gobiernos del Partido Popular dejar de ser ese contrapeso molesto por mucho que el presidente nos lo niegue, mientras el líder de la oposición y el Partido Popular siguen haciendo su trabajo
que es exigir responsabilidades y transparencia, porque le guste o no, esto es democracia. Y se queja Sánchez diciendo que la democracia está en peligro. ¿Seguro? ¿Seguro que con el resultado patético que obtuvo en las últimas elecciones gobierna a golpes de decreto, toma decisiones en política exterior sin consultar al Parlamento, hace todo como le viene en gana y todavía se queja? Le parece poco esa democracia, claro, porque no está hecha a su medida. No soporta una sola queja, un contrapeso, que nadie le ponga un solo límite, y vamos a estar ahí desde el Partido Popular y vamos a estar ahí desde los gobiernos autonómicos para estar a la altura de estas circunstancias y, desde luego, lo que a nosotros respecta, no vamos a hacer un solo pelo, porque nunca la libertad en España, desde la transición, desde el 75, ha estado tan en juego. Le pregunta a Isabel Díaz Ayuso, Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, doña Isabel? Buenos días. Buenos días. Yo ayer escuché al presidente del gobierno algunas cosas que me preocuparon, es verdad. Una de ellas fue hablar de que hay que movilizarse, movilizaciones. Y luego lo escuché también al líder de la oposición, es decir, los dos políticos más importantes de este país, también hablando de movilizaciones. Yo no creo que, sinceramente se lo digo, no creo que el señor Núñez Feijóo deba dejarse arrastrar a esa política de confrontación a la que nos coloca, y de muro en la que nos coloca el presidente del gobierno, sinceramente. ¿No le preocupa a usted? A mí esto de tomar la calle es una cosa que siempre me ha parecido que no es bueno, por decirlo menos. El PSOE está en una dinámica de tomar la calle, está claro. ¿No le preocupa a usted que Madrid se convierta en un manifestódromo y contramanifestódromo que primero nos complique la vida a los ciudadanos y segundo